Hola chichis, estas navidades de 2021 tenemos a Venus retrogradando en el signo de Capricornio y en las consultas astrológicas me han llegado varias inquietudes relacionadas con algo que vamos a vivir todas las mujeres en algún punto y de lo que se habla más bien poco, y es la menopausia y más específicamente el paso del tiempo por el cuerpo y la huella que hace el tiempo en nuestros ciclos de vida también. Esto es importante en este momento, sobre todo porque Capricornio es un signo asociado a la edad, al paso del tiempo, y Venus retrógrado en Capricornio puede estar llevándonos precisamente a reflexionar bastante sobre este tema. Es cierto que en astrología se habla mucho, por ejemplo, de los ciclos lunares asociados a la menstruación, pero no se habla tanto de la menopausia, y sospecho que esto no es algo nada más que específico de la astrología, sencillamente es una etapa de la vida de la que no se habla mucho, ¿no? La verdad, yo pensaba dedicar el post de esta semana a alguno de esos eventos astrológicos de fin de año que son claves, pero ya os hablé muchas veces, por ejemplo, de Júpiter en Piscis o de la cuadratura de Saturno y Urano, y continuaremos hablando de ellos todo el 2022. Pero si queréis buscar información sobre eso, también tenéis ahí esos vídeos que hemos ido haciendo anteriormente. Pienso que en este momento hablar de ese paso de la edad por nuestros cuerpos tiene todo el sentido, porque se está sintiendo algo fuerte, así que es algo pues que me apetece mucho tratar en este momento con una cierta profundidad. Os aviso de que va a ser un poquito largo, así que si queréis prepararos el café y demás, pues estupendo. Me gustaría aclarar en primer lugar que yo no soy médico y tampoco tengo los conocimientos para hablar de fisiología, de hormonas ni de salud, así que vamos a dejar todo eso aparte y vamos a centrarnos en algo de lo que sí podemos hablar largo y tendido desde un punto de vista más bien simbólico y cultural, y es cómo intervienen los ciclos planetarios en los tiempos en que las mujeres experimentamos la menopausia y qué más ocurre en esta etapa tan importante de la vida. Bueno, puede que os parezca inicialmente que me voy del tema, pero creo que es bueno empezar por aquí y ya veréis por qué, ya veréis a qué me refiero. Aun a riesgo de meterme en camisa de 11 varas, os diré que recientemente me he sentido algo incómoda con algunas expresiones que se han venido utilizando para designar a las mujeres, y me consta que no es algo que me incomode solamente a mí, así que no sé si os pasa. Me refiero a que incluso la ONU Mujeres habla ya de personas gestantes o personas que menstruan para referirse a las mujeres. Entonces, lo que define a todo un colectivo social que hasta ahora se venía llamando mujeres es eso, es nuestro potencial reproductivo. ¿No existen acaso roles de género aparejados a las mujeres que culturalmente nos condicionan, independientemente de nuestra edad o de nuestra condición física? Yo entiendo que lo que suele motivar a la gente a adoptar estas nuevas expresiones es una voluntad, por cierto, muy legítima, de incluir a las personas no binarias que buscan ir más allá de las tradicionales etiquetas dualistas de mujer y hombre para definirse más allá. A mí me parece estupendo, es decir, para mí cualquier lucha que dé la vuelta a los modelos tradicionales es súper interesante, y me encanta siempre que haya gente valiente que se desplace de la tradición en lo que concierne al sexo, a la sexualidad o al género. Pero es obvio, por todo el debate que hay en torno a este tema, que todavía necesitamos darle alguna vuelta más a nivel colectivo a todas estas terminologías de personas menstruantes y demás, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿cómo se siente una persona que atraviesa la menopausia cuando escucha a la ONU Mujeres hablar de personas menstruantes? ¿Qué espacio hay para las mujeres cuando llegamos de forma natural a la menopausia o a la madurez? Bueno, no se trata ahora, como os decía, de entrar en el debate complejo que hay en marcha dentro de los feminismos sobre diversidad, inclusión y terminología. Simplemente me gustaría tomar estas expresiones de persona gestante, persona con útero o persona menstruante para reflexionar sobre la noción social de lo que son los cuerpos de sexo femenino en este mundo, y cómo la menopausia, ese cese de la menstruación, también compromete hasta cierto punto ese lugar que se ha dado tradicionalmente a las mujeres. Lo primero es
que podemos pensar en este tema desde un montón de lugares. En primer lugar, no es lo mismo hablar de sexo que hablar de género y tampoco es lo mismo hablar de sexualidad. Creo que detenernos a distinguir esto es importante porque han sido términos súper provechosos para mejorar progresivamente nuestras condiciones de vida. Si ya sabéis de qué van, si ya sabéis de qué os hablo, me disculpáis que me detenga brevemente a explicarlo para que no las conozcan. La noción de sexo tiene que ver con la biología, vendría a ser el sexo al nacer, eso que nos hace diferenciar el sexo en el momento del nacimiento cuando todavía la identidad no está formada. El sexo tiene que ver con los genitales con los que llegamos a este mundo, independientemente de que luego nos podamos identificar con un género u otro o con ninguno, o independientemente de que luego definamos nuestra sexualidad con la orientación que nos plazca. Pero entonces, ¿qué es el género? El género es un compendio de tradiciones súper consolidadas que estructuran la sociedad principalmente en dos polos, en roles hombre y roles mujer, que generalmente resultan opresivos para todo el mundo a diversas escalas. Por ejemplo, es cuestión de género o de estereotipos que vienen muy de atrás cuando se asocia que las mujeres llevan falda y se maquillan y los hombres no, o que las mujeres son emocionales y los hombres no pueden llorar, o la terrorífica tradición de que el hombre trabaja y la mujer se queda en casa en situación de dependencia. Algo que nos ha regalado el feminismo es precisamente la habilidad para diferenciar sexo y género, porque haber nacido niña ya no es un condicionante que implique necesariamente vivir de determinada manera. Podemos desplazarnos de los estereotipos. Los estereotipos de género son nociones culturales que no tienen que ver para nada con nuestra naturaleza. Son nociones arbitrarias propias de nuestra civilización. Es decir, no se comparten necesariamente con otras civilizaciones de otros puntos de la historia o de la geografía. Son sencillamente estereotipos que no están motivados por el sexo con el que nacemos, están motivados solamente por la tradición y también por su desigual reparto de privilegios sociales. Entonces, gracias a diferenciar estos términos de sexo y género, hemos logrado que, independientemente del sexo de cada persona, cada una pueda decidir qué espacio social ocupar. Así es como, hoy en día, un niño puede expresar sus emociones y pintarse las uñas o jugar las casitas sin que por eso se cuestione su ser en el mundo, o así es como una niña puede amar el deporte, enfadarse o mostrarse ambiciosa sin que eso chirríe tanto socialmente. Hemos progresado, pero no hemos progresado tanto como se podría suponer. Aún los roles de género están muy arraigados a nuestro sentido de identidad, a nuestras relaciones y muy especialmente a nuestras opciones para ubicarnos y progresar en esta sociedad. ¿Qué cosas demuestran que todavía el género determina nuestra experiencia? ¿Qué cosas demuestran que todavía hablar de mujeres como tal es necesario? Bueno, los feminicidios y las violencias que se ejercen específicamente contra las mujeres, la criminalización del aborto en muchos países, el techo de cristal y el suelo pegajoso, la desigualdad salarial, la abuela que tiene las manos rotas de fregar, el niño antes que la niña, la opresión constante de los cánones de belleza, los sacrificios por amor o la nula conciliación familiar, o incluso la pérdida de oportunidades asociada naturalmente a los cuidados, ¿no? Y un infinito etcétera al que vosotras podríais añadir tantísimo. A todos los niveles, a todas las escalas, un mundo de dificultades hace más compleja la vida de las mujeres dentro de esta sociedad y no es por nuestra fisiología, no es por nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo está perfectamente formado para vivir libres, para disfrutar de la vida y para elegir una enorme diversidad de cosas. Todas estas problemáticas que compartimos las mujeres de forma tan global y tan transversal tienen que ver con el género, es decir, con la forma en que se nos ha considerado socialmente desde hace mucho tiempo, con ese espacio social que hemos estado ocupando. Yo personalmente no puedo decir que es ser mujer para todas las mujeres y tampoco puedo decir que es el feminismo para todas las feministas, faltaría más. Pero a mí me parece muy necesario decir nosotras las mujeres, porque tenemos mucho que resolver conjuntamente. Necesitamos identificar la dimensión social y colectiva de un montón de cosas con las que lidiamos juntas. También está bien pensarlo diferente
está bien debatir, pero pensar en la menopausia desde un lugar exclusivamente sexual o fisiológico deja fuera un montón de cosas importantes que intervienen en cómo la experimentamos, en cómo la transitamos. Hablar del género y de los roles sociales o reconocer el lugar invisible que se ha dado a las mujeres en fase de menopausia o a las que ya la han pasado puede ser bastante útil para transitar este momento. Al fin y al cabo, la incomodidad o la incomprensión que podamos experimentar durante o después de la menopausia viene dada en gran medida por la tradición. Entonces, ¿qué nos hace sentir mujeres? ¿Es sangrar unos cuantos días al mes? ¿Es nuestra disponibilidad reproductiva? Claro que no. Las mujeres somos mujeres antes, durante y después de la menopausia. Todo lo que os he contado hasta ahora es sencillamente para identificar y expresar hasta qué punto pesa todavía esa tradición de haber considerado a las mujeres un balón de carne que produce o que puede producir bebés, casi como si fuéramos una incubadora social, ¿no? Sabemos que la tradición se equivoca. Somos personas complejas, con historia personal, emociones, pasiones, deseos, voluntades, inquietudes, procesos únicos, voz propia, libertad y contradicciones. Eso sí, naturalmente, podemos tener muy claros ciertos conceptos o podemos tener ideas muy feministas y progresistas y, sin embargo, experimentar contradicciones y vulnerabilidades muy complejas. Naturalmente, es algo con lo que lidiamos todas. Por ejemplo, yo sé acerca de los estereotipos de belleza y, sin embargo, he vivido una considerable angustia relacionada con la apariencia, al menos en ciertos momentos de mi vida, y que levante la mano la mujer que no haya vivido eso en algún momento. Hay algo en el corsé que oprimía nuestro cuerpo que se quedó bien incrustado en nuestra mente. Y cuando vemos cambiar nuestro cuerpo a lo largo del tiempo, yo creo que también necesitamos procesar y encontrar una autoimagen más allá del molde, lo que puede resultar complejo. O, por ejemplo, pues yo sé acerca del amor romántico y, sin embargo, he vivido muchas frustraciones y contradicciones relacionadas con eso. O yo sé acerca de la liberación sexual y, sin embargo, me ha llevado un tiempo habitar mi cuerpo desde donde yo pueda disfrutarlo. O yo sé sobre la noción social de la reproducción y, sin embargo, he encarnado en primera persona esa difícil presión del reloj biológico. Entonces, realmente enfrentamos cosa densa durante toda la vida las mujeres. Las mujeres estamos atravesadas en primera persona y como colectivo por un montón de mandatos. Y liberarse no es ese lugar ideal y utópico en el que ya no me afectan los mandatos. Liberarse es un lugar de lucha y resistencia en el que lidiamos cada día con esos mandatos y aprendemos poco a poco a querernos, a valorarnos y a respetarnos de otro modo. También aprendemos a reconocernos. Hay cosas que, por muy claras que tengamos a nivel conceptual o discursivo, vamos a tener que encarnar buscando en la experiencia, quitándonos poco a poco todas esas capas que nos adhirieron con lacitos de seda rosada en la infancia. Y cuando se trata de vivir la menopausia, se abre para nosotras de repente todo un nuevo campo de lucha desconocido hasta el momento. Tal vez esta sea la particularidad diferenciadora de esta etapa. ¿Hasta qué punto mi identidad o mi relación con mi cuerpo estaba arraigada a ese ciclo menstrual o a esa capacidad reproductiva? Ahí nos damos cuenta de muchas cosas de las que tal vez no habríamos sido tan conscientes en el pasado. A mí todavía me queda tiempo para llegar a esta fase de la menopausia, tengo que decir, pero la inquietud de muchas consultantes que me hablan de este tema me interpela y me atraviesa directamente, porque lo más común es pues hablar de que se sienten solas en este proceso, ¿no? Apenas se habla de esta fase crucial de nuestra vida, así que muchas mujeres se sienten invisibles cuando llega la menopausia o sienten conflicto al tratar de redefinirse sin tener muchos modelos a su alcance en los que mirarse. Al fin y al cabo, ¿os viene a la mente alguna película o alguna novela en la que se trate este tema? Debe haber alguna, pero desde luego no muy conocida, ¿no? ¿Cuántas series están protagonizadas por mujeres que ya pasaron los 50? Lo que sí hay, y en abundancia, son los estereotipos asociados a las mujeres de mediana y tercera edad, aunque habitualmente como personajes secundarios que orbitan alrededor de otros personajes que son los que sostienen la historia. Y por cierto, estos estereotipos pues no suelen ser amables.
Tenemos un montón de modelos espantosos de mujeres mayores. La vieja opresora, la bruja siniestra, la cascarrabias, la pesada, la castradora, la chacha, la abuela del moño blanco y mantilla negra. Nosotras no somos ni seremos eso. Cuando buscamos en el imaginario colectivo algún referente que nos sirva para amistarnos con la edad, no encontramos muchos modelos dibujados con amabilidad y respeto, por desgracia. Entonces, encontrar otras formas de vivir y entender la edad, que nos pasa a todas por el cuerpo, yo creo que es crucial para recuperar la confianza en nuestro futuro. Es eso lo que está en juego, es cómo imaginamos nuestro futuro. Entonces, es importante. Así que para y por vosotras que estéis pasando por esta etapa y para todas las que algún día transitaremos ese estadio de la vida, vamos a analizar algunos ciclos planetarios asociados a estos cambios físicos, emocionales y culturales que conlleva la menopausia y también un poquito más allá, para entender también un poco qué es lo que ocurre después, ¿no? Aprendemos toda la vida a llevar algo así como una capa de invisibilidad. Desde las primeras menstruaciones aprendemos a vivir la incomodidad física con cierto secretismo. Cada cuerpo es distinto, pero muchas mujeres sabemos de lo que hablamos cuando se trata de hablar, pues de ir a entrevistas de trabajo o enfrentar largas jornadas laborales mientras el dolor de la menstruación nos parte por la mitad, opacando un poco ese quejido del cuerpo con analgésicos y caras de piedra. Se entiende, por ejemplo, a nivel social que un resfriado motiva el reposo, pero no se admite tanto que 1 o 2 días al mes podamos faltar al trabajo para hacer lo que nos pide el cuerpo. Cuando el ciclo menstrual empieza a espaciarse o a hacerse irregular y experimentamos por primera vez sofocos, irritabilidad o sensibilidad, entre otros síntomas asociados a la menopausia, llevamos ya tanto tiempo vistiendo la capa de invisibilidad que no lo hablamos demasiado, o al menos no lo hablamos tanto con personas que no sean de nuestra confianza. Así que podemos sentirnos, como os decía, muy incomprendidas y muy solas en este proceso, porque el cuerpo nos habla, pero socialmente no hay un espacio para dar a eso que nos dice el cuerpo. Y tampoco tenemos mucha experiencia previa que pueda servirnos para transitar ese momento. En astrología, si hay un planeta asociado a todo esto, es Saturno. Saturno tiene fama de ser un planeta frío, duro y solitario. Es un planeta exigente que delimita lo que es conveniente y lo que no, lo que es aceptable y lo que no, o lo que se acepta y lo que se deja fuera de ese espacio visible a nivel social. Además, Saturno rige el tiempo. Por ejemplo, las canas están regidas por Saturno. Saturno representa también la constitución física, los huesos y la piel, o incluso las arrugas. Entonces, vamos a hablar un poco de los ciclos de Saturno en la vida de las mujeres, porque eso tiene que ver también con cómo transitamos nosotras particularmente esa edad que pasa por nuestro cuerpo. Vamos a comenzar hablando del primer retorno de Saturno, que sucede entre los 28 y 30 años. Es decir, entre los 28 y 30 años, todas las personas vivimos el primer retorno de Saturno. Se trata de un momento crucial de la vida en el que definimos gran parte de las decisiones que encaminan la ruta de esfuerzos y responsabilidades en las décadas subsiguientes. Así que es un periodo súper importante. Por primera vez damos consistencia, por ejemplo, a nuestra legitimidad para relacionarnos con el mundo social de forma autónoma, sin escuchar necesariamente las expectativas o los objetivos que nos inculcaron en la crianza. Es también en este primer retorno de Saturno cuando nos esforzamos por hacer que cristalice nuestra primera versión adulta, tomando decisiones fundacionales de lo que viene después. Ahí escogemos, no sin cierta presión sobre nuestros hombros, cómo queremos y podemos estructurar nuestra forma de vida. Y para eso dialogamos con las convenciones sociales, para decidir qué queremos asumir y qué no. Voy a centrarme en progresar laboralmente o no, qué referentes son mis referentes, en cuáles me reconozco, cuáles son mis objetivos de vida, voy a vivir aquí o allí, o incluso pues voy a organizar los armarios así o así. Es decir, ahí definimos un montón de cosas que empiezan a concretarse. Y tal vez una de las preguntas más densas que empiezan a rondarnos a las mujeres en esta etapa del primer retorno de Saturno y que nos concierne ahora, estaría relacionada con esta pregunta de ¿quiero o puedo tener descendencia o no? O en caso de tenerla ya, puede ser simplemente más duro también hacerse cargo de la maternidad porque es una etapa de grandes responsabilidades que consumen nuestro tiempo y tiran de nosotras en un montón de direcciones. Sin embargo, la parte positiva
de este momento de la vida es que tal vez por primera vez decidimos genuinamente, más allá de lo que nos enseñaron en el nido, y eso desde luego también nos lleva a madurar muchísimo. A partir de ese primer retorno de Saturno, el planeta continúa su tránsito alejándose de nuestro Saturno natal hasta que aproximadamente a los 37 años, Saturno por tránsito dibuja una primera cuadratura creciente a nuestro Saturno natal. En ese tiempo, de los 30 a los 37 años, nos esforzamos por definir y desarrollar lo que decidimos en torno a los 30. Así que es la edad en la que muchas mujeres sentimos la presión de encargarnos de todo, explorando qué es viable y qué no para nosotras. Si Saturno hace algo, es precisamente definir y concretar asuntos. Y por eso tal vez sea un planeta algo difícil. Al fin y al cabo, una vez que se concreta en realidades, ya no podemos rebobinar el tiempo hacia atrás. Hay algo irreversible en lo que toma forma que afecta significativamente a nuestras perspectivas a futuro. Y en esta etapa de los 30 a los 37 años, la presión típica que podemos sentir es que si deseamos ser madres, pero no es posible, por ejemplo, se nos pasa el arroz, de lo que vamos a hablar otro día también, porque es un tema que tiene bastante tela. Por otro lado, si no deseamos o no podemos ser madres, es la fase de la vida en la que lidiamos con toda la presión y la incomprensión social. Y si ya somos madres, es cuando podemos sentir cómo nos pesan todos los estereotipos de la maternidad, que nos ponen contra la espada y la pared con su devoradora exigencia. A partir de esta primera cuadratura creciente de Saturno por tránsito a nuestro Saturno natal, el planeta continúa recorriendo nuestra carta hasta formar una oposición con nuestro propio Saturno. Eso sucede entre los 38 y los 44 años y también coincide con otros ciclos planetarios súper importantes. De hecho, es una etapa que se ha dado en llamar la crisis de la mitad de la vida, de los 38 a los 44, ¿no? Por ejemplo, a los 38 y 39 años, todas las personas vivimos la cuadratura de Plutón a nuestro Plutón natal y simultáneamente Neptuno por tránsito hace también una cuadratura a nuestro Neptuno natal. Se trata de un periodo en el que podemos experimentar una fuerte crisis de sentido y dirección, además de nuevos intentos pues por solventar también ciertos retos generacionales en los que tal vez nuestra historia personal se siente pendiendo de un hilo, a menudo llevándonos a experimentar modificaciones importantes en nuestras circunstancias. Para más INRI, un poquito después, alrededor de los 42 años, año después, Urano por tránsito hace precisamente una oposición a nuestro Urano natal, despertando en nosotras la urgencia de contemplar la realidad que cristalizó a nuestro alrededor con cierto extrañamiento y también aplicar cambios liberadores con los que renovarnos. Estos procesos sucesivos, únicos en la vida, en los que culminan todos los ciclos de planetas lentos a la vez, se viven como una amalgama larga y frecuentemente crítica en la que contemplamos las consecuencias y los frutos de lo que hicimos hasta ese momento, con ganas de cambiar de dirección o sencillamente de tomar decisiones cruciales. Algo que veníamos haciendo de atrás ya se siente como que no da mucho más de sí. Ahí nos preguntamos si nos reconocemos en nuestras circunstancias y también despertamos al deseo de vivir todo eso que tuvimos que dejar fuera. Es decir, tenemos ganas de vivir más allá del molde que nosotras mismas habíamos construido concienzudamente los años anteriores. Entonces, es una etapa de revolución totalmente, de revolución personal que afecta a la profesión, los hobbies, las relaciones sociales y afectivas y mucho más. Por eso también es un momento de la vida en el que muchas mujeres experimentamos cambios importantes en relación a los roles de género, a nuestras dinámicas sexuales y reproductivas o bien en relación con nuestro cuerpo. Por ejemplo, si en la treintena yo decidí no ser madre, de repente entre los 40 y los 45 puedo sentir la urgencia de vivir esa experiencia o bien de darle una vuelta más a esa decisión. Si en la treintena decidí emparejarme de forma comprometida y para siempre o incluso formar una familia, entre los 40 y los 45 es cuando más o menos puedo tener el impulso de separarme o de lanzarme a la independencia o a la exploración sexual. Y si hay hijos o hijas, puede haber ganas de modificar sustancialmente esa relación.
Por ejemplo, es posible que la maternidad ya no sea algo tan central o que nos defina tanto, lo que también puede vivirse de forma un tanto inquietante, teniendo en cuenta cuál es el modelo cultural al respecto, ¿no? Con todo, para el momento en que Saturno llega a ser la oposición a nuestro Saturno natal, en torno a los 44 años, algo culmina y toma forma, revelando carencias y posibilidades, y consecuentemente habitamos el cuerpo y la edad de otro modo, de una forma mucho más consciente y madura. Es decir, de repente el tiempo es algo que se nos hace muy, muy presente. Desde los 44 años aproximadamente, Saturno empieza su viaje de vuelta, avanzando ya en dirección a nuestro Saturno natal hasta formar una cuadratura decreciente con él, algo que sucede en torno a los 51 años aproximadamente. Esta es la etapa de los 44 a los 51 en la que la mayoría de las mujeres experimentan los primeros síntomas de la menopausia. Eso sí, cada mujer es distinta y hay quien vive la menopausia a los 40, quien la vive a los 50, quien la vive a los 50 y muchísimos, ¿no? Pero me parece relevante que la media de edad a la que tenemos la menopausia las mujeres es a los 51 años, precisamente la edad en la que vivimos esa cuadratura decreciente de Saturno a nuestro Saturno natal. Así que incluso si vivimos la menopausia a otra edad, simbólicamente este tránsito nos puede dar algunas pautas para entender también cuál es la atmósfera que conllevan esos cambios a nivel físico y a nivel social. Además, en este momento también vivimos otro tránsito crucial y muy singular en nuestra vida, y es el retorno de Quirón. Quirón es un asteroide que tarda unos 50 años en dar la vuelta completa al zodiaco, así que cuando tenemos alrededor de 50 años tenemos a Quirón por tránsito justo encima de nuestro Quirón natal. Se trata de una experiencia única en la vida que nunca hemos vivido antes y que solo se repetiría a los 100 años para quienes lleguemos hasta allá. Con todo, en esta etapa es cuando sentimos de lleno ese peso del tiempo, presintiendo ese nuevo ciclo que habrá de venir con el segundo retorno de Saturno a los 58 años. Cumplir medio siglo puede resultar impactante a diferentes niveles, sobre todo por la carga cultural que conlleva la edad y también en gran parte porque el cuerpo nos habla de otra forma. Es decir, si aún nos habíamos sentido invencibles, ahí ya no podremos eludir reconocer cierta vulnerabilidad, al menos en algún aspecto, especialmente con ese retorno quironiano. Al fin y al cabo, esta cuadratura decreciente de Saturno se relaciona también con un proceso retrospectivo único en la vida, en el que ponderamos todo lo realizado y trabajado hasta el momento. Y el retorno quironiano no se queda atrás, porque también saca a relucir las reminiscencias de lo que fue doloroso o de lo que no pudo ser. Entonces, siendo un momento tan saturnino, podemos sentirnos más bajas de energía y confianza en la menopausia y también con tendencia a la autocrítica o a la frustración. Al fin y al cabo, las cuadraturas decrecientes de Saturno pueden traer esa desconfianza ante el futuro, pueden traer tristezas y frustraciones, así que la etapa de la menopausia puede venir aparejada a todas esas sensaciones complejas de estar apagadas, a medio gas, de perder brillo o motivación, o de estar rígidas o de sentirnos solas. Es una etapa en la que tendemos a valorarnos a nosotras mismas con una cierta dureza y en la que también trabajamos naturalmente la aceptación de lo que pudimos ser y vivir, que no suele corresponder demasiado con lo que nos habíamos propuesto como camino de vida al empezar el ciclo con 30 años. Entonces eso puede ser mucho para digerir, ¿no? Hay algo en las cuadraturas decrecientes que va atenuando la luz progresivamente, entonces en este momento hay algo que empieza a ordenarse y a vaciarse, recogiendo y procesando lo vivido más que poniendo energía en nuevos comienzos. Con todo, podemos sentirnos un tanto más debilitadas, en parte porque, como os decía, nos estamos haciendo cargo de nuestra propia historia de vida y puede ser mucho para procesar, mucho para digerir. Al fin y al cabo, el retorno quironiano es un momento en el que trabajamos sobre todo la autoaceptación, tratando de aplicar bálsamos a nuestras heridas. Y en este marco complejo es cuando se ubica para muchas mujeres la etapa de la menopausia. Es una etapa en la que tendemos a perder compromiso o presencia profesional y social, o donde incluso podemos sentir que el pasado define excesivamente lo que somos ahora, y donde además la percepción del tiempo puede comprenderse como un destino, algo inquietante, algo incierto. Observando los ciclos astrológicos, la verdad es que yo creo que a los 50 años puede haber una sensación de vejez mucho más dura, mucho más pesada de la que podríamos tener cuando lleguemos a los
60, a los 70, porque nuestra relación con el tiempo puede sentirse mucho más compleja y tal vez algo conflictiva con estos tránsitos tensionantes, ¿no? Sin embargo, también hay cosas muy buenas en esta etapa. Por ejemplo, con Saturno decreciente, podemos liberarnos de restricciones y condicionamientos que antes nos habían hecho sentir atadas a la responsabilidad e identificar cuáles son esas responsabilidades que ya no nos conciernen. Gracias a esto empezamos a priorizarnos cuando se trata de decidir dónde poner el tiempo y la energía o cómo utilizar los espacios, porque al fin y al cabo ya no sentimos tanta presión por encajar en los moldes sociales ni en los roles tradicionales, habiendo visto a través de la experiencia que en todos sitios se cuecen habas y que eso de la vida modélica no existe y probablemente no va a existir nunca, ¿no? Además, la parte más hermosa de esta fase de la vida es que la ponderación que hacemos de nuestro pasado nos hace madurar muchísimo y a medida que van desarrollándose estos tránsitos, aligeramos una carga considerable, dejamos atrás las viejas recriminaciones y empezamos a valorarnos de forma más realista y más amable también con el tiempo. Entonces, ya no importa tanto si no ganamos el premio Nobel, si vivimos en el pasado cosas que ahora nos resultan incoherentes o si nos arrepentimos de haber hecho o no tal cuestión. Entonces, lo que empieza a importarnos más en ese momento es sostenernos a nosotras mismas, cuidarnos y también dotar de significado y propósito a nuestro camino, el que quedó atrás y el que viene a futuro. Ya no importa tanto todo eso que nos habíamos exigido construir. Empezamos a poner el foco en lo que somos objetivamente y en lo que queremos vivir en adelante. Tras esta cuadratura decreciente, Saturno continúa su camino acercándose a nuestro Saturno natal para hacer una nueva conjunción con él a los 58 años aproximadamente. Por ejemplo, si no la vivieron antes, algunas mujeres experimentan la menopausia en esos años previos al segundo retorno de Saturno. Este es un periodo de la vida en el que curiosamente puede resonar también con cosas que vivimos entre los 21 y los 28 años y puede sentirse a veces como una segunda juventud con cierta incertidumbre ante el nuevo ciclo vital que está por abrirse. Al fin y al cabo dejamos atrás la frustración y la tristeza del retorno de Quirón y de ese Saturno tensionado y en su lugar empezamos a vivir la oposición de Júpiter a nuestro Júpiter natal a los 53, 54 años. Ahí es cuando empieza una fase de expansión personal. Ahí empezamos a integrar esta nueva etapa que está por llegar y también empezamos a tener ganas de rehacer nuestro plan de vida. Es un momento de máxima madurez y consistencia personal en el que nos sentimos bien adentro de nosotras mismas, pero donde también pueden florecer las amistades y los intereses enriqueciendo nuestros días. También es a veces un momento en el que nacen nuevos propósitos y cosechamos logros, reconocimientos o resultados. Así que alrededor de los 50 años hay un clima astral que puede hacernos sentir casi centenarias, pero solo unos años después nos puede parecer que nuestra percepción del tiempo había sido exageradamente dura y que, de hecho, tenemos la vida por delante. Especialmente empezamos a imaginar las décadas que siguen y tomamos conciencia de estar enfrentando los últimos años de trabajo, así que empezamos a trazar planes de jubilación y nos esforzamos por garantizar nuestra calidad de vida y nuestro futuro. La relación con lo material también puede cambiar bastante en esta etapa, antes del segundo retorno de Saturno, que recordáis es a los 58, en la que tendemos a también invertir con más prudencia nuestra energía, nuestro tiempo y nuestros recursos. Al fin y al cabo, en todos los retornos de Saturno nos preocupa mucho más nuestro porvenir y este retorno de Saturno pues también va por ahí. A partir de este segundo retorno, en definitiva, inauguramos otro ciclo de 30 años en el que nos va a tocar por fin disponer de tiempo para nosotras y también plantearnos qué queremos hacer con ese tiempo no pautado. Es decir, puede ser excitante, casi como si naciéramos de nuevo a otra realidad. Cuando pensábamos que ya habíamos vivido todo, pues nos sorprendemos preguntándonos una vez más qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Es sumamente hermoso también. A partir de este segundo retorno de Saturno, nos quitamos el viejo cascarón y damos forma a otro estilo de vida, mucho menos condicionado por la presión social. Ya lidiamos en el pasado, además, con las fantasías sociales del éxito, con los modelos sociales, y ya empiezan a perder atractivo a estas alturas. Nuestro cuerpo tiene por fin espacio para expresarse y podemos dedicar tiempo a cuidarnos y a descubrir quién somos realmente, más allá de las varas con las que nos medíamos o más allá de los roles con los que nos
nos identificábamos o que creíamos que debíamos ocupar. Entonces también puede ser un momento tremendamente creativo y productivo en el que encontremos verdaderamente algún tipo de propósito que sí que encaje con nosotras, ¿no? Entonces puede ser un momento de mucho redescubrimiento también. En conclusión, hemos hablado de muchas cosas, pero si os fijáis, atravesar la metamorfosis del tiempo nos permite, desde que somos niñas hasta que somos mayores, desprendernos de capas y capas de condicionantes sociales, acercándonos cada vez más a esa paz de ser nosotras mismas. Con el segundo ciclo de Saturno, que es todo el tiempo que hemos comentado, de los 30 a los 58 más o menos, confrontamos nuestro sentimiento de obligación por encajar en diversos moldes sociales. Pero el tercer ciclo de Saturno, que es el que empieza a los 58 años, tenemos la oportunidad de decidir por nosotras mismas, con la holgura y la libertad que da la madurez, y podemos decidir qué rol queremos tener, qué espacio queremos ocupar y cómo queremos vivir. Pienso que sacar del foco social a las mujeres que están transitando esta etapa de culminación y maestría vital sería una gran pérdida para las demás, así que si se acerca vuestro segundo retorno de Saturno, si estáis en él o si ya lo habéis pasado o si estáis pasando la menopausia, que se os vea en el cine, en los libros, en las calles y que se escuche lo que tenéis para decir, porque la capa de invisibilidad nos cuesta demasiado a todas. Así que bueno, un abrazo gigante, chichis, feliz Navidad y muchas gracias por escucharme como siempre. Hasta luego.